Hoy cantamos la santidad de Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta o se dieron cuenta que el tema de hoy es la santidad de Dios. No sé cuántas veces repetimos esa palabra de esta mañana en las canciones. Santo, santo, santo. Y la verdad, esa palabra también en la Biblia está repetida muchas veces. Inclusive en el libro de Isaías, en el capítulo 6, algo pasa y es muy interesante. Es que ese personaje, Isaías, tuvo una visión del trono de Dios. Y él describió lo siguiente: vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro. ¿Qué decían? Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron las umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Ese pasaje se encuentra en el 6º capítulo de Isaías, los 4 primeros versículos. También en el Nuevo Testamento, específicamente en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, el apóstol Juan recibió una visión en la cual se destaparon los cielos y Juan vio el trono de Dios. Y esto es lo que él escribió. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes. Y escuchen eso. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Es que nuestro Dios es santo, santo, santo. Moisés, en el libro Éxodo, preguntó lo siguiente: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Es que esa pregunta realmente es una pregunta retórica. ¿Y qué es eso? Básicamente es una pregunta que tiene una respuesta obvia. Y la respuesta de dicha pregunta, de esa pregunta de Moisés, es obvia. Es que no hay otro como Dios. No hay otro. Y luego hizo la siguiente pregunta, que también es retórica. Preguntó: ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible o asombroso en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Es que Dios es único. No existe otro ser con semejante santidad. Por eso, nosotros hemos cantado su santidad esta mañana. Por eso hemos repetido esa palabra tantas veces. Es que Él es santo, santo, santo. Pero nosotros tenemos que entender esa palabra bien. Y para entender ese término bien, nosotros tenemos que recordar que el Antiguo Testamento fue escrito en otro idioma, no en español.
fue escrito en hebreo. Entonces nosotros necesitamos entender el concepto judío de la palabra santidad o de la palabra santo. En Apocalipsis 4 y también en Isaías 6, los seres angélicos repetían la palabra santo, santo, santo. Los serafines específicamente en Isaías 6 repetían esa palabra. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Y la gran pregunta que yo tengo es ¿por qué repetían esa palabra tantas veces? ¿Por qué repetían la frase sin cesar? La respuesta sencilla es que Dios es el único tan santo. Pero eso es, pues, la respuesta sencilla. Él merece esa clase de adoración. Sin embargo, un estudio del concepto judío de santidad nos ayuda a captar la profundidad de ese atributo, esa característica de Dios. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, pues como ya dije, fue escrito en hebreo. Hebreo es el idioma de los judíos o los hebreos, también conocidos como los israelitas. La gran mayoría del tiempo cuando nosotros leemos las escrituras, pues claro, nosotros leemos en español, ¿cierto? Leemos la Biblia en español y leemos la Biblia muy rápido y no pensamos muchas veces en los idiomas originales, en este caso el hebreo. Pero cuando nosotros hacemos eso, hay un problema. El problema es que nosotros podemos perder los significados originales que provienen de los idiomas originales. Los conceptos profundos y las imágenes descriptivas muchas veces se pierden en la traducción al español o a otros idiomas. Pero en especial la palabra santo. Isaías 6. Nosotros pues leemos ese pasaje muy rápido. Santo, santo, santo. Inclusive cuando yo pregunté, ¿qué dijeron los serafines? Y cuando estábamos leyendo ese pasaje, queríamos leerlo así. Santo, santo, santo. Porque es que leemos eso rápido. Es la misma palabra. Entonces no tenemos que pensar en el concepto mucho. Porque no captamos, no entendemos el concepto original. El término hebreo está repleto de significado. Y en aquel tiempo, en aquella época, los judíos no perdían ese concepto, porque ellos entendían la historia y las raíces de la palabra. Entonces nosotros necesitamos estudiar un poco el significado hebreo. Santo, en ese idioma, literalmente significa inaccesible. Inaccesible. Cuando los serafines proclamaban santo, 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 estaban diciendo a Isaías que él no tenía acceso al que estaba sentado en el trono. Él no tenía el permiso de acercarse al trono. Los serafines, ellos se cubrían el rostro para que no fijaran los ojos en el Señor de los ejércitos. Isaías se llenó de temor.
se llenó de temor porque sus ojos habían visto al Rey, el Señor Todopoderoso. La santidad de Dios es tan pura que nadie puede resistirla. Nadie puede resistir la santidad de Dios. Por lo tanto, el término literalmente significa inaccesible, sin acceso. Además, el término santo expresa el estado de separación total de las cosas comunes, profanas o sensuales, en el sentido físico, pero también espiritual. Dios es perfecto, impecable e incapaz de pecar o hacer el mal. Es incapaz porque es tan santo. ¿Recuerdan el pasaje que leí el domingo pasado? Santiago dijo: Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Este concepto es muy difícil para nosotros entender, porque nosotros nunca hemos vivido un minuto fuera de la presencia del pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. O sea, nuestra tendencia es pecar, no hacer el bien. Vamos a profundizar en este tema la próxima semana cuando nosotros comenzamos una nueva serie de charlas. Entonces, por ahora no vamos a hablar mucho de esa parte de este tema de la santidad, nuestro pecado. Entonces, el concepto judío. Pero hay otra cosa que es muy interesante. El término o la palabra santo en hebreo también tiene raíces de otro idioma. Entonces nosotros tenemos que profundizarnos un poco más en este tema, en esta palabra. La raíz del término santo proviene de un idioma que se llama asirio, que es el idioma de los asirios, del reino de Asiria. Es un... que es un reino de aquel tiempo, de mucho tiempo. De aquel tiempo. El significado es importante. La raíz. ¿Qué es? Es que interesantemente significa brillante, radiante, iluminado, luminoso, con mucha luz. La santidad de Dios es tan pura que brilla radiantemente, como un fuego. En Éxodo 15:11, que acabamos de leer, Moisés preguntó: ¿quién como tú, magnífico en santidad? La imagen aquí es que Dios está envuelto con su propia santidad. Todos los atributos de Dios que hemos considerado en esta serie de charlas están envueltos en la santidad de Dios. Su existencia,
lo bueno que es, su omnisciencia, su omnipresencia, su soberanía, lo confiable que es, están envueltos con este atributo de santidad. Y quiero que ustedes capten muy bien la idea de este término. El Señor está envuelto en las llamas de su propia santidad. Sin embargo, no se consume. Su ser mismo arde intensamente con un fuego santísimo. Por lo tanto, varias veces en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó en fuego o como fuego. Moisés experimentó ese fuego a menudo en su vida. La primera vez sucedió cuando estaba cuidando el rebaño de su suegro en el desierto. Y vamos a considerar ese pasaje. Entonces, Éxodo capítulo 3, los primeros 5 versículos. Escuchen lo que aconteció ese día. Moisés llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. También es conocido como el monte Sinaí. El monte Sinaí. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, qué interesante. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces tenemos la zarza ardiente. ¿Cómo apareció Dios a Moisés? Se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Aquí vemos la imagen de la santidad de Dios. La zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Y así es la santidad de Dios. Las llamas de santidad envuelven a Dios. Y como un fuego, como las llamas de un fuego, se puede sentir el intenso calor. Y como uno no puede acercarse al fuego sin quemarse, vemos la inaccesibilidad de Dios cuando Él mismo dijo a Moisés, no te acerques más. Usted no tiene acceso. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Bueno, la tierra misma, la esencia de la tierra, pues no era santa. ¿Por qué Dios dijo eso? Porque Moisés estaba entrando a la presencia de Dios. Era santa por la presencia radiante
del Señor. Es como si las llamas estaban proclamando a Dios, a Moisés: el Señor es santo, santo, santo. Si te acercas más, la santidad de Dios te va a consumir totalmente. Moisés, tú no puedes aguantar las llamas santas, puras de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano pecaminoso no puede tolerar las llamas ardientes de la santidad de Dios. Y es por esta razón que el fuego también simboliza el juicio de Dios. Dios es juez, pero es juez santo. Dios es el juez santo. Moisés caracterizó a Dios como un fuego consumidor. Dijo: tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido. ¿Por qué? Porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Así es la santidad de Dios. Es como un fuego. Brilla, arde, pero intensamente. Algo que nosotros tenemos que entender es que cuando Dios se aparece en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre está llamando, está encomendando, está dando una misión. Y en este caso, cuando Dios se apareció a Moisés en las llamas de la zarza ardiente, tenía una misión específica para Moisés. En los versículos 9 y 10 de Éxodo 3, leemos lo siguiente. Han llegado a Moisés, qué pena, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Entonces tenía una misión para Moisés. Por eso se le apareció. Bueno, ahora vamos a considerar otro caso del Antiguo Testamento. Después de haber rescatado a los israelitas, Moisés los llevó al mismo monte donde Dios se le apareció en las llamas de la zarza. Ellos fueron al monte Sinaí, el monte Sinaí. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y nuevamente vamos a ver la santidad intensa de Dios cuando Dios descendió sobre el monte. Éxodo 19, 18 dice: el monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Fuego, la imagen de su
Santidad. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. Es que Dios es tan santo que aún provoca una reacción de la tierra en este pasaje. ¿Ustedes recuerdan cómo respondió Dios cuando Moisés se acercó a la zarza? Es que no podía acercarse más, porque Moisés no tenía acceso. No te acerques más, Moisés. Tenía que quitarse las sandalias, porque estás pisando tierra santa, estás entrando a la presencia del Señor. Vemos el mismo concepto aquí en Éxodo 19. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Inaccesibilidad. El ser humano no puede aguantar la santidad intensa de Dios por el pecado que lleva. El pecador no tiene acceso a Dios. Punto. Entonces, les tengo una pregunta. De pronto ya te has preguntado eso. ¿Por qué Moisés pudo subirse al monte y hablar con el Santísimo directamente y no perder la vida? Porque él tenía acceso. Vamos a ver. Moisés solo podía acercarse a Dios siguiendo las condiciones que Dios colocó. Y al fin, Dios se lo permitió. Pero no vio su rostro. Entonces, nosotros tenemos que considerar ese tema de santidad en nuestras vidas. Que ese tema sea práctico. Bueno, Dios es santo, santo, santo. ¿Y qué? Entonces, la santidad de Dios manifestada en nuestras vidas resulta en 4 cosas. En primer lugar, genera curiosidad. Cuando Dios se manifestó en las llamas de la zarza ardiente, ¿cómo respondió Moisés cuando la vio? Pues él pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Es que Moisés estaba curioso. Quería indagarla, quería investigar, quería saber más. ¿Saben? Eso es lo que me pasó esta semana. Cuando yo estaba preparando la charla. Yo estaba estudiando el martes y yo estudié todo el día, hasta la madrugada, hasta la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque yo estaba curioso. Mira, yo llevo muchos años en el Señor. Yo conocí a Cristo cuando yo tenía 16 años. Ya llevo mucho tiempo y ¿saben? Yo aprendí cosas nuevas el martes. Yo estaba curioso. Eso es un resultado de la santidad de Dios. Cuando ustedes
aprendan cosas nuevas de su santidad, van a querer o quieren aprender más. Porque su santidad es muy curiosa. También resulta en reverencia. Reverencia. ¿Cómo respondió Isaías cuando vio al Señor sentado en el trono? El versículo 5 de Isaías 6 dice: entonces grité. Entonces Isaías está hablando. Entonces grité: ay de mí, que estoy perdido. Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Por lo tanto, varias veces en el Antiguo Testamento, qué pena, reconocemos que tan santo es y que tan pecaminosos somos nosotros. Es como cuando nosotros acercamos a una fogata grande, no podemos aguantar el calor, no podemos aguantar las llamas. No podemos resistir el humo. Entonces cerramos los ojos y nos cubrimos el rostro. Así debemos reverenciar al Señor. Cuando nosotros experimentamos su santidad, así debemos responder, con reverencia. En tercer lugar, otro resultado es obediencia. Obediencia. Cuando Dios se le apareció a Moisés en las llamas de la zarza ardiente, le dio una misión de liberar a los judíos de las manos de los egipcios. ¿Y cómo respondió Moisés? Le hizo caso. Le hizo caso. Éxodo 4:20 dice: así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los montó en un asno y volvió a Egipto. En el siguiente capítulo, Moisés y su hermano Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Obedeció. Cuando nosotros experimentamos la santidad de Dios, nosotros tenemos que hacerle caso, obedecerle. Cuando Isaías experimentó la santidad de Dios, dijo: ay de mí, soy un pecador. Y luego dijo: heme aquí, envíame a mí. Y Isaías fue uno de los profetas más importantes en la historia de Israel. Y nunca olvidó la santidad de Dios. Y por eso en el libro de Isaías, él repitió esta frase: el Santo de Israel. O sea, el Dios Todopoderoso, el Santo de Israel, está llamando. Por último, otro resultado de la santidad en nuestras vidas es que reflejamos o debemos reflejar su santidad. Se nota cuando hemos pasado tiempo con el Santísimo. En el monte Sinaí, Moisés hablaba con el Señor. Dios le había dado la ley, letra por letra. Eso no fue un proceso rápido.
lo cual significaba que Moisés pasaba mucho tiempo con él. Quiero que ustedes escuchen lo que pasó cuando Moisés descendió del monte. Capítulo 34 de Éxodo. Dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley. Pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía, ¿qué? Un haz de luz. Al ver Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Es que se nota cuando uno pasa tiempo con Dios. Pregunta. ¿Se dan cuenta las personas de tu alrededor que has pasado tiempo con el Santísimo? Bueno, de pronto un haz nos sale de nuestros rostros, ¿eh? Pero pasar tiempo con Dios impacta nuestras vidas. Debemos reflejar su santidad. ¿Y cómo podemos hacer eso? A través de nuestras vidas. Nuestras vidas deben ser diferentes. Nuestros amigos, nuestros compañeros del colegio, nuestros compañeros de trabajo deben notar la diferencia en nuestras vidas. Bueno, ahora les tengo una preguntita que para mí es clave, es muy importante. Si el pecador no se puede acercar al Dios Santo, ¿hay esperanza para nosotros? Porque la verdad, nosotros somos pecadores. ¿Quiénes de ustedes que han llegado aquí hoy pueden decir que no he pecado antes? Es que no existe una persona así. Esa persona no existe. Todos somos pecadores. Y si el pecador no tiene acceso al Santísimo, ¿hay esperanza para nosotros? Es que nosotros no podemos tener una relación con Dios por el pecado. Su santidad no lo permite si no cumplimos los requisitos. Pero hay otro problema. El pecado que llevamos es tan terrible que ni siquiera podemos cumplir los requisitos. Pero ahí viene la misericordia de Dios. Pero ¿recuerdan lo que hemos aprendido hoy? La misericordia, los otros atributos, incluyendo a su misericordia, está envuelta, su misericordia está envuelta con su santidad. Sí, Dios es muy misericordioso y quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Eso sí es cierto. Pero hay que seguir las condiciones. Ahí viene su misericordia envuelta con su santidad. Dios envió a su propio Hijo
para cumplir esos requisitos. Él sufrió lo que nosotros merecíamos. Él murió en la cruz. Y a través de su muerte y su sacrificio, y también a través de su resurrección, Él cumplió los requisitos de la santidad de Dios. Y si nosotros confiamos en ese sacrificio, podemos tener acceso. Inclusive, el autor de Hebreos dijo, podemos acercarnos con confianza al trono de Dios. Si nosotros confiamos en el sacrificio de Jesucristo, que Él se entregó en nuestro lugar, podemos acercarnos y aún tener una relación con Dios. Jesús dijo lo siguiente, dijo que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesucristo cumplió todos los requisitos. Entonces, esta mañana, si tú no conoces a Cristo, yo quiero invitarte a que lo conozcas hoy. Entonces, hay personas así. Levanta la mano si tú quieres aceptar a Cristo, si tú quieres conocer a Cristo. Levanta la mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que me dice, Scott, yo quiero hacerlo? ¿Hay alguien? Quiero conocerlo más. Ok, muy bien. Y por eso esta iglesia existe. Esta iglesia existe porque queremos que las personas conozcan a Dios, que se conecten con su familia y que comparten lo que Dios ha hecho en sus vidas con el mundo. Es por eso nosotros existimos. Nosotros hemos sido tan afectados, tan impactados por la santidad de Dios, que hemos montado esta iglesia. Quiero que ustedes lleven a casa lo siguiente. Nosotros somos pecadores. Si tú conoces a Cristo, tú sigues siendo un pecador, porque no somos perfectos. Por eso necesitamos pasar tiempo con el Santísimo, para que Él nos cambie, nos transforme. Esa es la idea. Oramos. Dios, gracias. Gracias por tu santidad. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por el hecho de que a través de tu propio Hijo cumpliste los requisitos de tu propia santidad. Y a través de su sacrificio, el sacrificio perfecto, podemos acercarnos a ti. Muchas gracias, Señor. Gracias por darnos ese privilegio. Señor, yo quiero orar por las personas que todavía están pensándolo, que no han tomado ese paso de creer, de confiar. Señor, yo te pido, te ruego
que tú sigas al lado de ellas, esas personas, que ellas no puedan pensar en otra cosa, que realmente reconozcan su necesidad de Jesús. En el nombre de Jesucristo.